amigos del Recreo Deportivo, un saludo desde Yankee Stadium para el partido final de la serie inaugural contra los Red Sox. Un saludo. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Recreo Deportivo número 78, como siempre llevando el sano mensaje del deporte. Hoy tenemos un programa realmente espectacular y tenemos la visita de una persona que es más valiente que todos nosotros juntos. Así que vamos a disfrutar de este momento. Vamos a ver cómo está ella. Bienvenida, Guardamares. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola a todos, hola al programa y hola a tu audiencia. Ojalá que pues en este momento nos podemos encontrar en diferentes polos del mundo. Muchas gracias por la invitación, muy, muy agradecida. No, muchas gracias a ti, muy amable. Bueno, para que la gente sepa, esta mujer ella trabaja con una organización cuya misión es proteger y conservar sobre todo los océanos y la fauna marina. Y ella dentro de esa organización tiene la responsabilidad de la protección del tiburón. Ya les decía yo porque es más valiente que todos nosotros juntos. Y la verdad, para entrar ya en la conversación, siempre he pensado que cómo es posible que los tiburones que llevan más de 400 millones de años en nuestros mares y son más de 400 especies, tengamos que ayudarles porque están siendo realmente víctimas de una persecución indiscriminada por parte de la pesca ilegal. Es Pero correcto. antes de entrar a esos temas, Guardamares, no tengo más opción que preguntarte cómo hiciste, cuál fue ese momento en que te inspiraste o te motivaste, qué te hizo realmente llegar a este mundo. Adelante. Bueno, primero te quiero decir que mi trabajo en el Sea Shepherd es más como voluntaria. Yo también tengo un trabajo diario, entonces pues es O sea, más que tienes demandante. dos. Exactamente. De Entonces es acuerdo. mucho más demandante porque pues obviamente ser voluntario implica tener todo tu tiempo libre dedicado a proteger y conservar eso que tú quieres. Me vinculo al Sea Shepherd muchos años después de que conozco exactamente qué son los tiburones. Estaba contándote rápidamente la historia. Estaba yo en Colombia cuando trabajaba en un banco y había un congreso de tesorería en Cartagena. Después de que se acabaron las actividades del Congreso, la gente se fue a tomarse sus traguitos y yo, pues que no soy muy de traguitos, me fui a la habitación del hotel. Y eso que te pones a canalear y había un especial de National Geographic acerca de los tiburones breaching, se llama el especial, saltando sobre el agua. Cuando yo veo esas criaturas saltando sobre el agua, digo, no, son delfines, deben ser un tipo de orca. Y cuando empiezo a darme cuenta, efectivamente, son tiburones blancos que saltan afuera del agua hasta 5 metros Wow. en Cape Town, Tiburones en blancos. Sudáfrica. Y son tiburones blancos con Increíble, ese sí. tamaño, guardamares saltando. No Increíble. sabía yo eso. Entonces, obviamente eso te llama la atención porque uno dice, ¿cómo es posible que este animal tan pesado de 600 kilos pueda saltar 5 metros en el agua, capturar su presa, que pues, son las focas que se encuentran en Sea Island, en Cape Town? Entonces ahí empieza mi curiosidad a ver qué es eso, qué son esos animales, por qué solamente saltan allá, y me empiezo a vincular con temas del océano. Años después, cuando vengo a Australia, me encuentro con Shark Week, que estaba filmando acá en Australia. No sé si ustedes han escuchado de Andy Sí, sí, Casagrande y Chadwick. ellos. Empiezo yo a vincularme con ellos, a encontrarme y a documentarme un poquito más en qué son los tiburones, cuántas especies existen, como tú dices, filósofo, 500 especies, más de 500 especies, Ok. y empiezo a darme cuenta de la importancia de estos animales y que tristemente el 90% de esas 500 especies están en la lista de especies en vía de extinción o especies perseguidas o protegidas por los humanos. Entre ellas estaba el tiburón blanco, que salió de la lista de extinción y está en la lista de protección. Okay. Y obviamente, pues tú como de tu curiosidad empiezas a pensar, ¿y yo qué puedo hacer para proteger estos animales? Como tú dijiste perfectamente, es un animal prehistórico. Es tan interesante ver que un animal que tiene más de 500 de millones de años todavía está con nosotros. Vimos los dinosaurios desaparecieron. Este animal estaba antes que los dinosaurios y es tan inteligente, es tan versátil, tan flexible que ha manejado
sobrevivir 400 años, millones de años, ¿no? De acuerdo. Sí, esa es la parte que es como paradójica y piensa uno, cómo es posible realmente, después de estar tan adaptado a los mares, es decir, prácticamente no han sufrido mayores variaciones porque literalmente están adaptados. Y ahora estemos en esta situación tan compleja. Me alegro, eso sí, lo que dices de que el tiburón en blanco haya salido de la lista de extinción para protección. Eso es buena noticia, pero también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo te preparas tú, no solo físicamente, que debe ser extenuante, porque todo lo que has contado con 2 trabajos además, pero también mentalmente, porque aquí nos das una buena noticia con los tiburones blancos, pero normalmente son malas noticias y malas noticias. ¿Cómo haces tú para lidiar con todo eso? Es bastante pesado psicológicamente porque una gota no hace aguacero y es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente. El problema de la protección de los animales en general, no importa que sean de aire, tierra o agua, es el deseo que tengamos los humanos de preservar el planeta. Te doy una cifra. Para el 2050 no habrá pescado en el agua si continuamos en esta carrera absurda de acabar con los recursos. 2050. Tú puedes entrar, no necesariamente a la página de Sea Shepherd, pero puedes entrar a cualquier documentación internacional y te vas a dar cuenta que mientras sigamos en esta carrera por acabar con el planeta, los primeros que vamos a padecer esa carrera somos nosotros mismos. Estamos en una carrera contra autoaniquilarnos. Es un círculo vicioso. Si no hay peces en el agua, pues obviamente no hay comida ni para nosotros ni para los animales acuáticos. Entonces, si nosotros dependemos de los animales acuáticos de aire o de tierra y estamos en esta carrera, pues lógicamente cosas como el calentamiento global, la polución de plástico y las redes de pesca, además de lo que tú mencionaste al principio de la pesca ilegal, pues va a ser imposible que podamos salvar el planeta. Si el océano se muere, nosotros nos morimos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Em, el 70% de los oxígeno que nosotros respiramos, estés en Bolivia, la sierra, que no hay mar, o estés en el desierto del Sahara, ese oxígeno que respiramos viene del océano. Partículas tan chiquiticas como el plancton, como el krill, que alimentan ballenas azules de toneladas de peso, son las partículas que mantienen ese oxígeno. Hay una cantidad de biodiversidad que nos permiten a nosotros respirar y tener esta conversación hoy, aquí. Pero mientras tú y yo estamos hablando, en esta media hora o en esta hora, 50.000 tiburones están siendo sacrificados. Increíble. Entonces, y eso sin contarte delfines y sin contarte ballenas y sin contarte el atún amarillo que está protegido y preservado para no pescarlo. Guardamar, es una pregunta. ¿Ese monto que tú dices es diario o es mensual? Diario, No. 50.000 Increíble. 50.000 tiburones mueren cada Pues, hora, cada hora. ahora que dice el gurú eso, yo vi la cifra de 100 millones de 100 tiburones al año. Eso me pareció escandaloso. Correcto. Son 100 Si tú millones. haces las cuentas, 50.000 por Sí, eso hora, da, correcto. eso da. Adelante, iluminado. Pues sí, eso le iba yo a comenzar a comentar y es que había leído esa cifra, digamos que increíble, de 100 millones de tiburones al año. 100 millones de tiburones son equivalentes más o menos a la población del Japón, que entiendo que a pesar de que los japoneses pues generalmente uno los percibe como una cultura muy desarrollada y muy respetuosa de muchas cosas, entiendo que son los que más son, digamos, los peores enemigos de los Sea Shepherd en cuanto a que son los que más tiburones cazan. ¿Es esto cierto? Ellos son los Es más... cierto. ¿Y cuál es el objetivo de cazar ellos los tiburones? Hay una cantidad de cosas que son superstición y hay otras cosas que están permanentemente marcadas en la cultura de los países. Una de las cosas que hace más difícil manejar este tema de la población de pesca, y no solamente de tiburones, sino de animales que viven en el agua, es que, como te digo, el número de animales no ha seguido creciendo de la manera que fue creciendo siglos anteriores a la revolución industrial. ¿Qué es lo que sucede? Qué foto tan linda. Lo que sucede es Te que suena conocida, ¿no es cierto? Paul Watson es mi mentor y mi ídolo. El tema es que como no hemos dejado al océano reproducirse en las cantidades que se debe reproducir,
Y como tenemos estas tecnologías ahora que permiten sacar más de lo que debiéramos, incluidos especies que no deberían salir, no solo porque no deben comerse, sino porque son muy pequeñas o porque todavía no están en la madurez sexual que permita generar nuevas especies o nuevos críos, digámoslo así. Entonces, sacamos más con estos famosos trollers y super trollers. Si ustedes miran, bueno, el troller y el super troller son tipos de barcos que tienen unos aditamentos más que redes. Básicamente, imagínenselo como una cuchara o como mejor como un tractor con una plancha que se mete al océano y arrastra todo desde el fondo marino. Arrastra sedimento, arrastra coral, arrastra todas las especies que se encuentran. Obviamente eso es una desventaja tremenda contra el océano, razón por la cual no se ha podido generar más pesca y más animales. Cuando hablamos de los japoneses, estamos hablando de que la mayoría de las flotas pesqueras son bandera japonesa o china. Japón es una isla que toda su vida se ha mantenido y ha comido de los frutos marinos. Ellos no cultivan. Pues los que usted, si han tenido la oportunidad de ir a Japón, ustedes se dan cuenta que es muy poco lo que ellos tienen espacio para cultivar. La vida de ellos depende de su relación con el océano y su progreso económico depende de la relación con el océano. Haciendo las cuentas muy fácil, si tú sacas más, ¿cuánto inviertes? Inviertes cero. Tú sacas un bote y sacas lo que hay ahí, la pesca es para ti. Tú no inviertes porque no estás sembrando nada. Entonces, si tienes miles de botes haciendo esa faena diaria, pues es más factible que todas estas especies salgan en millones. De Entonces, acuerdo. por eso, Ah, pero no sé si sea la palabra enemigos del océano, pero lo que creo es que no son pro conservación del océano. Ellos todavía no tienen clarísimo los 100 millones de sí, tiburones y a sí. esos adicional el número de ballenas. Eh, Sea Shepherd es conocido por Whale Wars, que es la guerra de las batallas de las ballenas, donde Sea Shepherd pone a los buques que tiene entre los arpones de los buques japoneses Y y las las ballenas. ballenas. Sí. Ok. Oye, pero Vamos. entonces yo te quiero hacer una pregunta muy espiritual. Tú estás como Sea Shepherd, trabajas con ellos, ves lo que está sucediendo, pero también ves el espíritu, así como hay gente que no ha hecho un chip. Y me extraña los japoneses, que son una cultura tan respetuosa supuestamente con los procesos. Cuando uno va a visitar Japón, uno queda aterrado de su De nivel de la respeto. cultura. Ujú. Y por este lado, como cazan los animales, es exceso. ¿Tú hoy tienes fe y esperanza en que esto va a ir por el buen camino? ¿O eres una persona menos positiva con lo que ves? Cuéntame un poquito dentro de tu espíritu, ¿cómo estás? ¿Qué mensaje nos das? Yo creo que la mejor forma en que cada uno puede ser un voluntario y advocar por el planeta es en sus propios hábitos. Cuando tú entiendes que nosotros ahorita estamos disfrutando de la belleza del océano, disfrutamos menos de lo que era hace 100 años, por ejemplo. Lo que tú quisieras es que tus hijos y los hijos de tus hijos tuvieran el privilegio de ver estos animales. El panorama es bastante pesimista, pero encontramos gente como Greta Thunberg, encontramos gente como Paul Watson, encontramos gente que está dispuesta a hacer el cambio y a crear esta conciencia en que nosotros somos activos y directamente responsables de salvar el planeta y de salvar el océano, en mi caso, pues de salvar los animales, los tiburones. Hasta que nosotros no tengamos claro y podamos esparcir esa dinámica, las cosas no van a cambiar. Nosotros, es cierto, los gobiernos tienen mucha responsabilidad. ¿Por qué los gobiernos? Porque los gobiernos están, perdóname la expresión, acostándose con los dueños de las pesqueras. En todos los países del mundo, los ministerios de fauna, pesca y flora tienen convenios que permiten a los pescadores pescar. Si los gobiernos no tuvieran esos auxilios y tuvieran ese esquema de impuestos a favor de las pesqueras se hubieran quebrado hace mucho tiempo, ¿sí? Porque es muy costoso producir pescado. En el mundo tú ves si en el océano lo vieras, ya no necesitas traer el pescado para procesarlo en tierra. Existen estos buques japoneses o buques chinos que son factores donde están procesando el pescado. Lo cazan, lo procesan, lo enlatan, lo cazan, lo procesan, lo congelan. Y tú tienes pescado en tu mesa. Entonces, lo primero que yo creo que debemos hacer, sí es cierto, los gobiernos tienen muchísimo que hacer, tienen muchísimo que cambiar, tiene que cambiar, como dices tú, el chip
de proteger el mundo y de entender que esto del calentamiento global está pasando. Tú sabes que hay gobernantes que no creen en el calentamiento global. Dime Está lo que vive en pasando, Estados Unidos, dímelo. exactamente. Y a pesar de que la ciencia lo prueba, el calentamiento global se ve en la caída en los corales, cómo se están quemando por el efecto bleaching, que es cuando el coral pierde el color. El coral es casa y hábitat de muchas especies. No voy a entrar en eso en este momento, pero para contestar tu pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, repartir este mensaje. Lo segundo, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos como consumidores, tenemos el poder. Nosotros tenemos el poder de cambiar el mundo. Como consumidores, en el momento en que dejemos de comprar pescado, en el momento en que la comida de mar y el pescado dejen de estar en la mesa nuestra, en ese momento la ecuación cambia. De pronto a tu audiencia le interesaría y a ustedes mismos, hay un documental muy importante que Netflix patrocinó que se llama Seaspiracy, Conspiración del Océano. Es una muestra tal cual de lo que está pasando en el mundo. Vamos Si a la verlo. gente tiene acceso a verlo, se va a dar cuenta todo lo que hay detrás de la matanza de los delfines, de la matanza de los tiburones, de la matanza de las ballenas. Las pesqueras internacionales están interesadas en acabar con estos animales porque los ven como sus competidores a la hora de la pesca. ¿Por qué? Porque un tiburón se come una vez a la semana el equivalente a un atún de 500 kilos. Y obviamente un atún de 500 kilos, si tú lo vendes en el mercado a, no sé, $50 el kilo, pues obviamente estás perdiendo plata. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hay muy pocos pescados, como lo venía yo diciendo, como la oferta de pescado se viene disminuyendo por todos los efectos globales que están pasando. Las pesqueras están acabando con estos animales para que puedan tener más pescado, para que tú lo puedas tener en tu mesa. Entonces, número Liter- uno, si cambiamos los hábitos. Literalmente, sí, literalmente eliminando la competencia, digámoslo de alguna manera. Y ahora que tú mencionabas los super trawlers, creí captar que de pronto tú nos dices que ellos pueden literalmente permanecer, qué sé yo, un par de meses en alta mar y ellos mismos procesan el pez, lo congelan y pueden hasta empacarlo. Son gigantescos. Yo por ahí vi unas fotos, pero nunca pensé que fuera realmente, llamémoslo, una máquina de matar tan horrible. Y creo que hablaba de unas redes de enmallado que a veces pueden tener más de una milla de larga. Entonces, Es correcto. es muy complicado, o sea, batallar contra ese tipo de enemigo. ¿Qué puede hacer, digamos, cuando Sea Shepherd, por ejemplo? Tengo entendido que ellos han tomado videos de super trawlers en plena acción en el Canal de la Mancha, o sea, en Inglaterra y Francia, ese pedacito, incluso creo que los Galápagos, en Ecuador, los chinos, ellos a quién pueden acudir, porque si los gobiernos están en este mismo complot, ¿cómo ellos pueden hacer, cómo hacer responsables a estos señores de los super trawlers? Ok, yo te voy a decir una cosa. La diferencia de Sea Shepherd con respecto al resto de movimientos ambientales del mundo es que Sea Shepherd, por su visión y cómo se define, es un movimiento de conservación directa y de intervención en el océano. Sea Shepherd cuenta con 12 buques que fueron donados o dados por gente millonaria para proteger el océano. Y cuando yo te digo intervención, no es que nosotros tomemos fotos y nos vayamos a hablar con un gobierno. Físicamente, Sea Shepherd interviene. Ok, Eso que tú mencionas del Canal de la Mancha o lo que tú mencionas de lo que está pasando en Galápagos está bajo el patrullaje de Sea Shepherd. Sea Shepherd en este momento tiene 4 campañas, nosotros lo denominamos campañas, 4 campañas donde los buques están en África, en aguas africanas, precisamente combatiendo la pesca ilegal de estos cazadores furtivos, lo llamo yo, estos poachers, que son los sí. que permanentemente están cazando. No solamente el problema de los trollers, super trollers, es que arrasan, como decía yo anteriormente, con el suelo del océano, pero que tienen estas redes que son ilegales de millas y millas, donde capturan todos los animales que están, no importa la era del año, ya sea que se están en época de apareamiento, ellos no les importa, ellos físicamente su interés es sacar el pescado y llevarlo a tu mesa. Increíble. De Entonces, acuerdo. Sea Shepherd trabaja con las autoridades Wow. y obviamente los invito a visitar la página, se han hecho capturas especiales e importantes y se han decomisado botes pesqueros que son ilegales. O sea, sí No, se logran resultados, pero obviamente los gobiernos son los que tienen que intervenir para que esas leyes se Exponencializar. puedan, Claro. para que esas leyes se puedan reforzar. El Mire, problema también es por el tema de que estos super trollers y trollers estén en el mundo
La gente que se dedica a la pesca artesanal, el pesquero artesanal que pescaba y vendía en su mercado local, se está quedando sin comida. Claro. ¿Por qué razón? Porque estas empresas que se dedican a sacar el pescado masivamente, pues no le dejan chance al pobre señor que hace su faena diaria. Entonces, por eso ustedes también estarán dándose cuenta de que ahora se está generando este famoso turismo ecológico, donde todos estos botes pesqueros salen y llevan 30, 50 personas a ir a ver ballenas o ir a ver tiburones o ir a ver el tiburón ballena, Pero un ballena. eh, lo cual causa muchísima más problemática porque tienes gente tocando los animales, gente infectándolos con las manos, gente que constantemente está cambiando sus patrones de migración porque no se hace organizadamente. O sea, todo esto es un ciclo, o sea, todo está interconectado. Pero pues cuando tú dices que qué esperanza tenemos es si cambiamos los hábitos, muy seguramente vamos a tener una fuerte influencia en la forma como este ciclo se está generando. Mire, yo te quería preguntar algo y, muy interesante con lo que planteas, que el cambio está en cada uno de alguna manera, ¿no? Y es, yo estoy impresionado con ese dato de 100 millones de tiburones, estoy aterrado. Simplemente porque matemáticamente al año mueren muchos más tiburones que ¿Qué personas por el personas? COVID, que hoy Ujú. que ha sido la temática humana de 2 años, muchísimo más. Entonces, eso es un dato que es aterrador. Pregunta que te hago sobre los tiburones específicamente. El blanco ya salió y está en protección. ¿Cuáles están en el nivel de extinción cercana? ¿Qué especies de tiburón? Si yo sigo diciéndote, no vamos a acabar el programa. Ah, bueno. Imagínate, son Es, 500 es especies, horroroso, el realmente. 80% de las 500 especies están en la lista de Increíble. protección y la El lista de extinción. 80%. Madre. Te voy a decir como ejemplo, el tiburón ballena está en la lista de extinción, Mm. el tiburón maco, el tiburón tigre, el tiburón, los tiburones que son de alfombra, que son los que están en el piso, Sí. que son los que se utilizan para hacer las famosas fish and chips. em, Esos, o sea, Y nos entiendo quedaríamos también todo el que, día yo listándote la sí, lista. no, de acuerdo. Para Y otro entiendo que, programa, el programa se llama La Lista, pero ese lo dejamos para otro. Perfecto, me la lista. parece. Yo, Y yo me entiendo preparo que, con diapositivas. entiendo que el pez espada y el pez martillo se enredan también mucho en esas redes Los y delfines, terminan ¿no? atrapados. A ver, es que el tema de las redes hay dos cosas que yo creo que es importante que la audiencia conozca. Una cosa son las redes de pesca, que son las redes que tú mencionabas, filósofo, al Sí, principio, que son las redes que se extienden por millas, cuyo objetivo es simplemente pescar. Al pescar, pesca todo lo que pase. Físicamente, haz de cuenta como si pones un colador, pones de el acuerdo. jugo, todo lo que quede en el colador, no importa lo que Y sea, de ahí no sale. eso Sí, de sale. acuerdo. Y eso entra al molino, se fabrica y tú crees que estás comiendo atún y estás comiendo todo Sí, menos atún. Es como una Em, salchicha, una mezcla de cosas. Correcto. Sí, claro, una salchicha marina, horrible. Qué cosa tan fuerte. Eh, el otro tema de las redes es protección en las playas. Entonces las redes se usan para supuestamente proteger que los tiburones no se acerquen y ataquen a los que se bañan en la playa. Esas redes, que se llaman las drum lines, esas redes, lo último que cogen son tiburones. Matan todas las especies menos los tiburones, porque los tiburones no son estúpidos. ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Las redes atrapan delfines, atrapan tortugas, atrapan ballenas y les causan una muerte terrible porque los ahogan. Al animal estar enredado los ahogan. La otra, el tercer, yo creo que factor que ataca a las especies, especialmente los tiburones y las ballenas, es estas pesqueras dejan tirado en el mar toda la pesca, todos los utensilios de pesca. Estamos hablando de las redes que no se utilizan. Entonces, los pájaros, los pescados, se ven atrapados con esas redes o las redes se van degradando y se convierten en micropartículas que al albatros que se come el pez o al animal del aire que se alimenta de pez o que come cosas del mar, pues se alimenta y se atranca con esas mismas redes. Todos los días ustedes ven noticias de que en ciertas partes del mundo se encuentran aves completamente choqueadas Ujú, con material marino. de acuerdo. No, y terrible toda esta cosa, y sobre todo teniendo en cuenta que siendo aparentemente, uno de niño pensaba, la despensa marina jamás terminará, y resulta que no es cierto. Estamos realmente en grave peligro poniendo tantas especies al borde del abismo. También quería comentarte, por ahí vi yo que pequeñas islas, por ejemplo las islas Palau,
Yo no sabía, el 39% del Producto Interno Bruto de ellos proviene del buceo de gente que va a ver los tiburones en los arrecifes de coral. Es decir, hasta los arrecifes de coral necesitan del tiburón para estar sanos. Es El increíble cómo tiburón el es, tiburón participa de tanto, ¿no? el tiburón es, por eso se llama el predador apex, porque es el que mantiene el balance en los océanos. Las ballenas saltan, por ejemplo, y tú dices, pero ¿por qué saltan las ballenas? ¿Por qué los delfines saltan? Porque naturalmente esos saltos hacen que el agua de la superficie que traen todos los nutrientes provenientes del sol, a las ballenas al saltar y los delfines al saltar, hacen que las corrientes y las aguas se mezclen, cosa que esos nutrientes llegan al fondo del océano y generan plancton y generan todos los alimentos y los nutrientes para los corales y los arrecifes. O sea, todo Como está cuando revuelves, es absolutamente, como cuando revuelves algo interesante, ¿ah? Sí, sí. muy interesante. Es como el chocolate, tú lo Sí, revuelves y de sabe acuerdo. más rico cuando lo revuelves Ah, que si solamente lo sirvieras sin que hirviera. Entonces, el tiburón blanco salta y atrapa sus focas. Todo este movimiento de corrientes que hace que se muevan los nutrientes permiten que pues las especies puedan seguir continuando y viviendo, a pesar de que nosotros nos estamos encargando de vertir contaminación en el océano. Para ustedes debe ser obviamente conocido el patch que se llama de basura que está cerca a Kansas, a Texas, perdón, donde está esa montaña de basura que básicamente va a llegar al momento que va a ser tan grande como un Everest y que pues recoge precisamente por la forma en que Hawái sí, en Hawái recogen las corrientes marinas, todo esto está siendo cada vez eh, acumulado y obviamente al estar acumulado pues es polución que los animales están contaminando. Lo increíble es que tú dices, estamos en esta carrera de extinción, nosotros comiendo ese pescado también nos contaminamos con el mercurio, porque igual estos animales están llenos de mercurio porque están viviendo en el agua donde nosotros vertimos contaminantes al mar. vale. Una pregunta, Entonces, estimado sí, filósofo, me está adelante. escribiendo el amigo Sí, Atila. aquí tengo el datico. Vale. Solamente iba a decir que la gente entienda que la sopa de aleta de tiburón no es buena, está llena de mercurio, no la consuman. Aquí tengo a Tila. Bueno, es un par de preguntitas. Atila quiere que el iluminado y el gurú contesten porque seguramente Guardamar sabe la respuesta. Ella los puede ayudar después. Bueno, sabemos que son más de 500 especies de tiburones. ¿Cuál es la más grande y cuál es la más pequeña? Y si quieren de pronto la longitud y el peso de esas dos especies, la más grande y la más pequeña de tiburones. Bueno, yo voy a acudir a mi asesora principal, que es Guardamares. Gracias a Dios tenemos una asesora muy cercana del programa. El más grande es el tiburón blanco. No, perdón, discúlpenme. Y he nadado con ellos sin tocarlos. Tiburón ballena. Tiburón ballena es el más grande de los tiburones. Correcto. Son de una hermosura increíble. Nunca me imaginé que estuvieran en extinción. Entonces, tiburón ballena. Y el más pequeño, ¿será que es como el tiburón, no sé, ese sí tiburón azul? No sé cómo se llamarán. Esos son como los chiquitos que están abajo en la tierra, debe ser los que se la pasan ahí abajo. Un tiburón tapete, no sé cuáles serán, pero digo, tiburón ballena, cojo ese. Iluminado, Ok. sí. No, pues sí, el tiburón ballena, por su nombre creo que es como Ayuda. ayuda, sí, pero el más pequeño no, ni idea. ¿Y Y cuánto? Guardamares, tú sabes, pues yo creo que tú sabes, ¿no? Hay unas quimeras que son los tiburones más pequeñitos. Ok, sí, perfecto, eso es. Para que sepan, Qué bueno. señores, y para que vean este animal cómo está de adaptado. Puedo El decirte tiburón una cosa ballena, que me llamó muchísimo sí, la atención, filósofo, que lo dijiste muy rápido, pero creo que es muy importante. a lo de Tema la de la sopa. sopa de tiburón. Tema de la sopa de tiburón. Sí, Los tiburones y el tiburón ballena están en vía de extinción precisamente es por porque el estos tiburón ballena. animales, Sí, ok, estos, an- estos animales les quitan las aletas. O sea, imagínense los horroroso, salvajes que horroroso. somos, ni siquiera los matamos. Cogemos al pobre animal y le cercenamos su aleta dorsal, dorsal o las aletas caudales que son sus propelas y los tiramos al agua. Imagínense eso, es como si a ustedes les quitan los brazos, las piernas No, y los terrible. botan al agua con una llanta encima para que se ahoguen. Es la muerte más dolorosa y más lenta que podamos causarle a cualquier ser en la naturaleza. Y creo que aún Todo peor por en el, una, ¿perdón? y creo que aún peor en el tiburón que utilizan a las aletas para como flotabilidad, algo así, el Pues término, son las aletas, imagínate, y son los las que lo mantienen boyante en el agua.
Correcto. Entonces, imagínate, les cercenamos sus habilidades para poder Sí, sí, sí. sobrevivir, Increíble. los Horrible. tiramos al agua para que sigan ahí, para que sean carne viva de otros predadores, por hacer una sopa que tiene cero contenido nutritivo para el ser humano, cero contenido nutritivo. De Increíble. acuerdo. De acuerdo. Increíble. Estos animales, imagínense un tiburón ballena, tú que nadaste con ellos, eso puede alcanzar 16 metros de largo, puede pesar hasta 700 toneladas. Impresionante. Imagínense uno matar a un animal de este tamaño simplemente para quitarle una aleta de menos de un No, no, metro no, es una y cosa, eso no tiene sentido. es una Pero si tú carnicería vas a Japón, irracional, ¿eh? pero si tú vas a Japón, tú caminas por las calles de Tokio y las almacenes exhiben las aletas de tiburón disecadas Sí, de como acuerdo. si fuera joyería. Ujú. Y la gente las compra y la gente puede pagar hasta 100, $200 por una aleta eh, para simplemente hacer, puede ser como un trofeo, pero para hacer una sopa que, como les digo, no tiene ningún contenido De nutricional. acuerdo. En los Impresionante. colegios de los niños en Japón, hace 30 años, a los niños, hagan de cuenta el programa del vaso de leche de un alcalde que tuvimos, se Ajá. les daba la alimentación. En la alimentación se les daba comida, se les daba una rodaja de pescado. Ese pescado era tiburón, perdón, era tiburón ballena, sí, y era delfín. Ujú. 40 años después, estos niños, sus hijos incluso, sufren deformaciones genéticas por la cantidad de mercurio a la que fueron sometidos. De acuerdo. Entonces, en Japón se prohibió distribuir en los colegios para el almuerzo tiburón o carne de delfín. Entonces, eso te da una idea de lo contradictorio de ellos. Ellos saben Total. perfectamente que esa comida no se debe comer, esos animales no se deben comer, pero sin embargo lo siguen cazando para que nosotros no lo comamos. De acuerdo. Un mensaje muy Impresionante. claro y muy concreto. Bueno, señores, vamos a la tarjeta roja y al gol de oro, si les parece, iluminado. Bueno, yo el gol de oro se lo voy a dar a las personas como el señor que aparece en esta foto y a nuestra querida invitada del día de hoy, que a pesar que se dedican a labores casi que quijotescas de tratar de cambiar el chip de las personas, de los que depredamos o de los que depredan la naturaleza y tratan de hacer del mundo un mejor sitio para todos. Entonces, gol de oro para ellos, para nuestra invitada, para el señor fundador del Sea Shepherd, que inclusive creo que estuvo detenido en Alemania, por, estuvo detenido porque lo mandaron detener porque intervino un barco costarricense. Bueno, entonces gol de oro para ellos. Y tarjeta roja para los que depredan o depredamos, porque yo también soy consumidor habitual de pescado y a veces lo hago de una forma que de pronto debería ser más responsable. Entonces, eso es. Muy bien. Gurú. Bueno, yo voy a hacer un salto complejo y es mi tarjeta roja va para lo que le pasó a Freddy Rincón. Estoy como Ok. aterrado en el accidente que tuvo en Colombia y Freddy Rincón pues fue un héroe de mi infancia, de mi equipo y sobre todo de Colombia. O sea, lo que hizo Freddy fue marcar una etapa y ver lo que está entre la vida y la muerte realmente me ha impresionado. Entonces, le deseo lo mejor a Freddy. Y el gol de oro se lo voy a dar a algo que me encantó de esta conversación y es, todos en el mundo tenemos que ser buenos ciudadanos. No es que haya alguien que haga las cosas por el resto de gente. El verdadero cambio en las cosas está en cada ser humano, en cada persona. Porque si no hay una sumatoria es imposible hacer un cambio. Son pequeñas cositas. Y qué importante entender que cada uno desde algo tan básico y tan sencillo, cuando se suma, tiene la capacidad de hacer cambios importantes como propósito de la humanidad. Entonces, como dice Guardamares, todos tenemos un trabajo, pero nuestro principal propósito es ayudar al mundo. Excelente, muy bien. Guardamares, ¿tú tienes una tarjeta roja y un gol de oro? Pues el gol de oro se los voy a dar a ustedes porque este canal nos permite para tu audiencia conocer un poquitico más acerca de la misión de Sea Shepherd, que es proteger, conservar y defender. Y definitivamente, como tú dijiste, Gurú, si no somos nosotros, ¿quién? Bien. Y en cambios pequeños en la dieta hacen millones de ventajas. En el momento en que cuando ustedes se vuelvan a comer su próximo pescado frito, lo miren, la mitad de ese pescado lo sacaron ilegalmente de las aguas. ¿Tú no comes Entonces, ningún pescado? yo no como pescado. Perfecto, esa es una buena pregunta. Nada, ninguno, nada. Consistencia, muy bien. Muy bien. Sí. Eh, eh, Ah, mm, sí, dime.
te faltaba Y la tarjeta, esa es la tarjeta tarjeta, de el Gol de roja. Oro, perdón. Y la tarjeta roja se la doy a todos los que ilegalmente, bueno, a todos los que conscientemente polucionamos este planeta. Es el hecho de que esos son, como dice Troy Guru, cambios pequeños. El manejo de las aguas en la casa, el manejo de las basuras en la casa, el manejo de la basura en la calle, el manejo de los tóxicos, el uso de los jabones, de los champús, todo eso afecta el agua De y nos acuerdo. afecta a nosotros. Vuelvo y te digo, si el océano se muere, nos morimos con el océano. Perfecto, muy bien. En mi caso, bueno, yo le doy el Gol de Oro a todos los héroes del planeta, a todas las personas que creen que se puede cambiar y que no es tarde. Así que en cabeza del guardamares, para todos ellos, el Gol de Oro. La tarjeta roja definitivamente para los super trollers. Me pareció horrendo lo que hacen Uy. y no les importa sino el bolsillo. Así que para ellos la tarjeta roja. Bueno, ¿se les queda algo por decir? Un último comentario, guardamares, no sé. Algo que quieras decir así de última hora. No, quiero decirles que cuando vayan a hacer su turismo ecológico y quieran ir a ver estas especies, yo creo que ustedes tienen, la gente tiene más opciones viendo YouTube que yéndose al mar, porque pues realmente no todo el mundo puede manejar el mareo que dan las olas y eso, o sea, Eso se es salvan de durísimo. eso. Eso es una Sí, bravo, cosa. bravo. Hablando del recreo deportivo, déjame, eso sí es una fortaleza física. Yo cuando fui a ver estas ballenas guardamares casi me muero. O sea, eso tiene uno que estar en forma muy bien, ¿ah? Eso es tremendo. ¿Ah? Sí, entonces a las personas que quieren hacer eso, pues obviamente les digo que para evitar que tengan que devolver todo lo que se comieron la noche anterior, Que no se ha eh, pescado. que no se ha pescado, pueden verlo en el YouTube y pueden ver todos estos especiales de gente que hace cosas maravillosas. El señor Arthur Attenberg hace cosas maravillosas con la cámara. No necesitas físicamente ir a un zoológico a ver animales encerrados, porque eso es demasiado triste. Pero si lo llegan a hacer, por favor, elijan operadores que tengan las licencias suficientes para hacerlo de una manera que es conservacionista. Entonces, Perfecto. es muy importante que uno entienda cómo se hace. O sea, 50 botes, 50 personas en cada bote a las 9 de la mañana pasando por encima de esos pobres tiburones ballena, eso es más Tremendo. cruel todavía. Bueno, muchas gracias.